y continuamos en este Tenemos que hablar y le vamos a brindar algunos detalles con respecto a las diferentes tareas que desarrolla el servicio de hemoterapia del Hospital San Luis, justamente para contar con un stock saludable de sangre. Doctora, bueno, hay una serie de actividades, ¿no es cierto?, que viene desarrollando hace muchos años ya el servicio. ¿De qué se trata esto, la colecta de sangre? Sí. Ya hace varios años, como dices vos, hace aproximadamente 5 años, estábamos charlando de eso anteriormente, de que implementamos un programa de colectas externas de sangre. Este programa de colectas externas en realidad también se lo hace a nivel mundial. La idea es poder acercarse al donante de sangre y no que el donante tenga que ir solo al banco o dirigirse a un servicio de hemoterapia, a un banco de sangre a donar, sino nosotros estar más cerca del donante. Entonces, esta actividad nos ha permitido a nosotros mejorar mucho el número de donantes de sangre que se acercan a donar y la calidad del donante, porque estas personas que se acercan a donar sangre, nosotros lo hacemos a través, por ejemplo, del camión sanitario, colocamos el camión sanitario frente a la plaza Pringles, y todas las personas que pasan por ahí, que ven el camión, los carteles para donar sangre, se acercan a donar. Esta gente lo hace en forma voluntaria, o sea, no va obligada, ni va presionada a donar, ni porque tiene que reponer sangre al banco, sino solo por el hecho de que quiere ayudar a alguien. Claro. Entonces, y quizás también informarse un poco, porque la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, es como que uno tiene un montón de dudas, mitos, cuestiones relacionadas al acto, ¿no es cierto?, de donar, que seguramente se evacúan en ese instante, ¿no? Exactamente, muchísima gente se acerca no solo a donar, se acerca a consultar. Porque por ahí yo puedo donar, o te dice, no, yo tengo un tatuaje, no puedo donar. Claro. Pero la gente también piensa que con un tatuaje no va a donar nunca. O sea, me hice un tatuaje hace 20 años y no puedo donar. No. Claro. El tatuaje se hace, si te realizas hoy un tatuaje, tenés que esperar un año para donar sangre. Claro, o un piercing, o te realizas acupuntura, o te colocas un arito, hay que esperar un año, 12 meses. Y después ya estás en condiciones de donar sangre sin problema. Claro. Esta actividad de colectas, nosotros aumentamos mucho el número de donantes de sangre, que como vos decías, aumenta el stock del banco, y el porcentaje de donantes voluntarios que tenemos actualmente es alrededor del 35%. Para nosotros es un índice o un número muy importante, teniendo en cuenta que hay países que manejan por ahí donantes voluntarios, el 10% solamente de la población donante. Entonces, para nosotros es un índice muy importante contar actualmente con el 35% de donantes voluntarios del total de donantes que tenemos anualmente. Claro. Estas colectas no solo se realizan aquí en San Luis, ¿no es cierto?, sino que, o sea, no en la ciudad, sino que tratan de ir a diferentes puntos de la provincia, ¿no? Exactamente. No solo acá, lo hacemos en todas las localidades del interior. Yo creo que hemos visitado casi todas las localidades del interior de la provincia haciendo colectas. Ya este año visitamos La Toma, estuvimos en Quines, estuvimos en Naschel, y la respuesta del interior es excelente. La gente del interior dona sangre con mucha voluntad, con mucha solidaridad, y aparte también, que es bueno reconocerlo, de la gente que se acerca a donar, los análisis que hacemos, de esta sangre se debe analizar, nos dan análisis todos negativos, o sea, una sangre que está apta para ser transfundida, por lo cual también es muy importante eso, porque quiere decir que toda la sangre que extraemos no hay que descartarla, sino que la podemos usar sin ningún problema con los pacientes. Cuando hablamos de la importancia de estas colectas, por ejemplo, externas, o de las personas que simplemente se acercan, ¿no es cierto?, porque así lo sienten, estamos hablando de que es un producto que tiene una fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Exactamente. Uno cree que dona una vez y ya está. Lamentablemente, los hemocomponentes tienen fecha de vencimiento. Una unidad de glóbulos rojos dura 35 días. Es decir, que en 35 días nosotros no llegamos a tirarla porque se venza, porque la usamos antes, pero en 35 días ese stock se pierde, ¿sí? Incluso, exactamente, incluso una unidad de plaquetas dura 5 días. Entonces, por eso todas estas actividades son constantes y continuas. Y la concientización del donante de sangre es para que sepa que no es solo una vez fui, ya doné, ya está, sino continuar haciéndolo, porque la sangre tiene una fecha de vencimiento y ese stock se va perdiendo. Entonces hay que irlo actualizando todo el tiempo. Claro, y me habla también de que hay algunos tipos de sangre, ¿no es cierto?, mucho más complicados que otros para conseguir, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son? Los pacientes, el grupo sanguíneo cero negativo, los negativos, el factor RH negativo en general, son los que hay menor porcentaje en la población argentina en general.
Entonces, ese dador, a su vez, lo único que el paciente seronegativo o RH negativo solo puede recibir sangre negativa. Claro. Entonces, tenemos el paciente negativo, tiene un requerimiento transfusional complicado para el banco porque generalmente la disposición de estas unidades es escaso. Actualmente hay como un grupo, por así decirlo, de personas con este factor que se acercan voluntariamente. Sí. Generalmente, como el donante negativo sabe la importancia de su grupo y factor, claro, y la dificultad, ¿no es cierto? Y la dificultad que esto acarrea, es como que generalmente son muy solidarios, ¿sí? Entonces ellos generalmente solo se acercan porque saben que tanto ellos o alguna vez lo han necesitado, familiares de ellos, entonces siempre hay un grupo de personas que incluso hasta se contactan entre ellas, avisando de que si alguien puede ir a donar sangre, y sí, hay un grupo de personas que incluso hasta en momentos el banco de sangre los llama por teléfono para que se acerquen por algún paciente en particular. Sí. Qué importante esto de saber todos los controles que se le hace a la sangre, ¿no? Porque hablamos hace rato que hay algunos, por así decirlo, como estudios básicos, ¿no es cierto?, muy veloces, muy rápidos, que determinarían si una persona puede o no comenzar con la donación. Pero ¿qué pasa después, ¿no es cierto? Claro, bueno, básicamente los análisis esos que se hacen al inicio del proceso de donación son para cuidar al dador de sangre, para ver si el dador está en condiciones de poder pasar a un segundo paso, que es la extracción. Claro. Si pasa ese primer paso, después esas unidades de sangre que ya han sido donadas son remitidas al laboratorio de inmunoserología, donde trabajamos 2 bioquímicos, y en el día prácticamente el 100% de las unidades que se donan se procesan y se analizan. Nosotros estamos analizando, para no ser un poco complicado en la explicación, claro, no, seguro, porque la gente no tiene, pero bueno, básicamente es para mencionar, algunos que están más familiarizados lo van a entender un poco más, son enfermedades como el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, sífilis, un virus que se llama HTLV, que es parecido a la familia del virus del HIV, que se transmite también por sangre y puede producir cáncer. Chagas es fundamental y brucelosis. Esas son las enfermedades que nosotros estamos testeando en lo que es el laboratorio de serología. Con un estándar de calidad altísimo, ¿no? Sí, eso por supuesto. Tenemos un laboratorio que está trabajando con prácticamente la provincia. Nos da la posibilidad de que nosotros pidamos los reactivos que necesitemos y las marcas que podamos necesitar, que son los mejores que hay, a disponibilidad del mercado, lo estamos adquiriendo. Son reactivos que se utilizan en otros países, por ejemplo, así que los mismos estándares de calidad que se utilizan en otros países, en países desarrollados, los estamos utilizando nosotros. Y obviamente capacitándonos permanentemente para incorporar técnicas nuevas, porque las enfermedades virales, por lo general, los virus van mutando, claro, y van transformándose y van, bueno, desarrollando diferentes mecanismos para evadir lo que es el sistema inmunológico. Claro. Y bueno, y esas cosas, por eso hay que constantemente actualizarse en las técnicas y estar muy ahí para estudiando y viendo cómo van modificándose las... En este sentido, ¿la capacitación la hacen aquí mismo o tienen que viajar? Y no, hay capacitaciones que se hacen acá en la provincia y por lo general hay congresos y actividades que se realizan en Buenos Aires y bueno, tenemos que asistir a eso para poder seguir implementando lo último. El tema es que hay que brindar una seguridad transfusional. Claro, seguro. Porque de mucha repercusión pública el caso de que si hay alguna enfermedad que no se detecta, por ejemplo, y bueno, se transfunde lamentablemente un agente patógeno, un virus, una bacteria, y bueno, y eso se difunde, entonces la gente ya como que genera, ¿no es cierto?, un rechazo inmediato, entonces, miedo, y eso se difunde mucho cuando hay un problema, o sea, cuando sale todo bien y no se valora, digamos, a veces la actividad del banco de sangre, muy silencioso, nadie habla, pero cuando, bueno, sale algo mal, ahí sí explota. Pero afortunadamente no hemos escuchado. No, gracias a Dios. Eso significa entonces que estamos trabajando por la buena senda. Vamos bien. ¿No es cierto? ¿Qué sucede cuando, una vez que se conocieron estos resultados, la persona no es apta? Porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de que seguramente puede surgir, ¿no es cierto?, alguna enfermedad que desconocía la persona que está donando.
Básicamente lo que hace el laboratorio cuando hay una reacción reactiva, digamos, a algún agente patógeno, se lo repite por duplicado, se lo confirma, se confirma que la unidad de sangre se corresponda a esa unidad que nosotros estamos diciendo es reactiva, corresponda al donante. Eso se repite en el banco de sangre y se lo cita, al donante de sangre se lo trata de explicar de la manera más amena posible, porque hay gente que considera que está en buen estado de salud y tener una noticia de esa es difícil de abordarlo al donante, es muy difícil. Pero bueno, se lo trata de abordar lo más conscientemente posible, entendiendo la situación, y lo que se hace, se le dice, las técnicas que nosotros utilizamos en el banco de sangre son técnicas muy sensibles, que pueden hacer reacción cruzada con otra patología, con otra enfermedad. Entonces se le explica que esas técnicas son sensibles, que no son confirmatorias, que esas muestras hay que derivarlas a un laboratorio que confirme la enfermedad. Así que nosotros cumplimos con la obligación de informarle y le brindamos, obviamente el hospital le brinda todo el tratamiento si hay que hacerlo y obviamente la medicación si necesite. Eso tiene un... O sea que eso es muy personalizado, ¿no es cierto? Muy, muy personalizado. Gracias a Dios no tenemos, obviamente, no tenemos tantas reacciones, digamos, análisis positivo. Y eso es muy bueno porque habla de la población en general, que es una población sana. Esto es... muy consciente la muy persona consciente que va a donar. Que se va y eso, a exponer a ese proceso. Eso es muy importante porque se utilizan mucho las estadísticas de los bancos de sangre como marcadores serológicos para decir, bueno, a ver, esta población, ¿qué tipo de enfermedades tiene? Y se utilizan las estadísticas que nosotros damos y sacamos, a ver, decir, esta población tiene mucho HIV, esta población tiene, ¿qué pasa? Y eso sirve al ministerio para abordar políticas también. Es un trabajo todo, no es que solo la donación de sangre, sino que es un trabajo muy conjunto, muy amplio de todo. Y seguramente muy transversal, ¿no es cierto? Porque pasa por un sinnúmero de otras áreas de salud y colabora enormemente, ¿no es cierto? Sobre todo para el conocimiento, porque sin conocimiento no se llega a ningún lado. Exacto. Todavía tenemos mucho para hablar sobre este tema. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.